una reflexión sobre la agenda comercial de Colombia y sobre el proceso mismo de integración que está teniendo el país en este momento. Y para poder hacer esta reflexión quisiera simplemente recordar que estamos viviendo un momento de incertidumbre económica, un momento de dificultades, sobre todo en las economías industrializadas, en las economías desarrolladas, y que el mejor antídoto para enfrentar esta incertidumbre, el mejor antídoto para conjurar esta crisis es estimulando más el comercio, que sirve de base para el desarrollo, abriendo más oportunidades para los consumidores e incorporando nuevos consumidores de manera mucho más organizada y ordenada a los torrentes del comercio. En los últimos años, Colombia ha logrado, con base en las políticas económicas y sociales, sacar de la pobreza más de 5 millones de familias, que al final del día se suman a esa nueva base de consumidores que tiene el país. El reto de seguir reduciendo la pobreza nos va a permitir adicionar más consumidores al país y por vía de estimular los acuerdos comerciales, por vía de estimular el comercio, vamos a ayudar a que esos consumidores y otros consumidores se vuelvan realmente la base y el sustento del crecimiento económico. La entrevista que, por ejemplo, que le hacen el fin de semana a Larry Summers, asesor del presidente Obama y que fuera además miembro importante del equipo económico del presidente Clinton, apunta justamente en esta dirección, en recomendar todo tipo de medidas que estimulen el consumo para poder nuevamente darle estabilidad al crecimiento económico global. Colombia va en esa dirección. Nosotros nos hemos propuesto como gobierno, desde el primer día que comenzamos hace un año, elevar el acceso preferencial de Colombia a consumidores en el mundo. Pasar de cerca de 480 millones de consumidores con acceso preferencial vía los tratados o los acuerdos a cerca de 1.400 para el año 2014. Para que eso se dé, es necesario poner en vigencia unos tratados que han estado en unos casos negociados pero sin vigencia, o en otros casos están en proceso de negociación. Nuestra mayor énfasis ha sido cumplir inicialmente el mandato que tiene nuestra Constitución política, que no es otra distinta que fomentar la integración económica y comercial dentro de América Latina y el Caribe. Para ese propósito, Colombia ha emprendido negociaciones bilaterales con Panamá, hemos adelantado conversaciones con Costa Rica y con Dominicana para que se sumen a este proceso y hemos avanzado en la profundización de los acuerdos en la región, particularmente con México, que teníamos un acuerdo negociado con México a comienzos de la década de los 90, casualmente por el entonces ministro de Comercio y hoy presidente Juan Manuel Santos, y ese tratado lo hemos profundizado para abarcar otra serie de disciplinas que no estaban cubiertas al comienzo de los 90. Vamos en este momento completando además un proceso que consideramos vital, que es ir más allá del modelo de relacionamiento bilateral e ir creando una serie de alianzas dentro de América Latina que nos permitan atender de mejor manera las oportunidades a nivel global. Hicimos esta alianza del Pacífico entre México, Perú, Chile y Colombia, alianza que será nuevamente sellada en diciembre en México con una nueva base de acuerdo. Esta alianza se hizo una declaración entre los presidentes en el mes de abril en Lima y nos permite a los 4 países integrar una base de cerca de 220 millones de consumidores que han elevado su nivel de vida per cápita en los últimos años y podemos conjuntamente los 4 países atender compromisos en mercados lejanos, especialmente Asia. Hemos ido inclusive a hacer prototipos de política pública que nos permiten a las agencias de promoción de exportaciones y de atracción de inversión a abrir oficinas conjuntas en terceros países. Por ejemplo, hace un par de meses lo hicimos ya de la mano de Chile, Colombia y Chile abriendo oficina conjunta en Estambul para entrar a un mercado que es dinámico como el mercado de Turquía. Y así sucesivamente estamos pensando en otras acciones conjuntas y colectivas, tanto para el mundo de bienes como para el mundo de los servicios, como para la promoción de la inversión extranjera a nuestros países. Promocionando lo que es común entre nosotros, un acuerdo que nos permite intercambiar bienes, inversión y servicios de manera sin limitaciones, sin barreras entre nosotros, fomentando más el intercambio entre nosotros y ofertando esa capacidad de esos consumidores para poder generar plataformas de comercio mucho más organizadas. En este último año, con foco justamente en América Latina y el Caribe, hemos propiciado un acercamiento adicional con Brasil, un mercado importante que ha sacado de la pobreza más de 40 millones de personas en los últimos 10 años. Y hemos tenido las misiones de intercambio empresarial más grandes que se han podido hacer en los últimos años con Brasil. Y ya comienzan los números de las exportaciones a reaccionar a favor.
las exportaciones no mineras, sacando lo que es el potencial de Colombia en petróleo o en carbón, focalizando lo no minero, que ha sido una de las estrategias con las que hemos coincidido con Analdex de aumentar las exportaciones no mineras de Colombia en la década. Hemos visto el crecimiento de más del 60% de nuestras exportaciones a Brasil, del más del 110% este año a Chile, de más del 50% al Triángulo Norte de Centroamérica, a Guatemala, Honduras y El Salvador, y sucesivamente todos los países de la región registran comportamientos positivos. A Ecuador y a Perú particularmente más del 14% de crecimiento de las exportaciones no mineras. Y eso refleja, por supuesto, lo que queremos hacer, blindar a América Latina, generar más comercio entre nosotros. Ha sido una de las apuestas de los presidentes y que estamos llevando a cabo de manera sostenida a los gobiernos, tratando de generar más comercio entre América Latina, que es una de las regiones que menos comercia dentro de sí. Y por esa razón la apuesta a fortalecer más el relacionamiento dentro de América Latina para poder generar los beneficios de comercio intraindustrial que existen en otras regiones del mundo, como es el caso de Europa o Norteamérica o Asia. Pero nuestra apuesta no solamente es fortalecer los lazos entre América Latina y el Caribe. Queremos trazar la agenda que hemos tenido con Norteamérica. Y este año, como buena noticia para el país, el 1 de julio y luego el 15 de agosto, pusimos en vigencia 2 tratados importantes. El primero con Suiza, el 1 de julio, y el segundo con Canadá. Es el primer país del G8 con el cual Colombia tiene un tratado de libre comercio. 15 de agosto emprendimos este viaje estable en el tiempo, predecible en el tiempo, de reglas que permiten fomentar el intercambio de inversión y de comercio entre Canadá y Colombia. Ha servido para que inclusive el número de visitantes, que es otra de las pilares que cautela este Ministerio del Turismo, crezca en más de un 20% visitantes de Canadá a Colombia en lo que va corrido del año. Canadá se volvió el primer paso de Colombia para tener reglas estables de comercio y de inversión y de cooperación con las economías desarrolladas y con las economías industrializadas. Este paso que hemos dado con Canadá lo estamos acompañando de una serie de iniciativas de los 2 gobiernos para acercar aún más nuestras comunidades empresariales. Y así como avanzamos con Canadá y logramos concluir el proceso en el último año con Canadá y ponerlo en vigencia, es de nuestra mayor expectativa que esta semana se resuelva la suerte de la presentación del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Colombia. Un tratado que ha sufrido todo tipo de retrasos injustificados a nuestro juicio y que ya va llegando la hora y el momento para que ese tratado sea presentado y sea, por supuesto, aprobado por el Congreso americano para beneficio de ambas economías. Hoy más que nunca ese tratado es necesario para los Estados Unidos, hoy más que nunca ese tratado es necesario para Colombia. Y aspiramos que junto con Panamá y Corea del Sur sean presentados a la mayor brevedad posible. Y el motivo central de nuestra reunión de hoy, cómo fortalecer más reuniones de Europa y América Latina. Desde el primer día que hemos llegado al gobierno hemos estado detrás de impulsar este tratado entre Colombia y la Unión Europea, o entre Colombia, Perú y la Unión Europea. Un tratado que inicialmente comenzó en el mundo de los 2 bloques, en el mundo andino y en el mundo europeo, pero que finalmente se redujo por razones discrecionales de cada uno de los países a que sea solamente negociación entre Colombia y Perú y la Unión Europea. El tratado le va a servir a ambas partes, le va a dar oportunidades de comercio a ambas partes, va a generar empleo en ambos lados del Atlántico y es necesario si queremos realmente fortalecer las relaciones y la presencia de Europa en América Latina y la presencia de Colombia y de Perú en Europa. Este paso que se ha dado es un paso muy importante y va dentro del cronograma en que creemos podemos ir. En abril de este año, por ejemplo, tuvimos en mayo de este año, reunión con el comisario de Comercio Europeo para repasar lo que sería el cronograma del tratado, y él decía que para finales de septiembre estaría pasando justamente al Consejo, hecho que pasó el pasado 23 de septiembre, y que estaríamos viendo un proceso de 2 o 3 meses dentro de la Comisión y posteriormente al Parlamento Europeo, posiblemente haber aprobado el tratado en Bruselas para el segundo trimestre del año 2012. Fue la apuesta del comisario de Comercio, fue su anuncio a los medios de comunicación en mayo de este año. Esperamos que así sea, esperamos que podamos tener ese tratado lo más pronto posible en vigencia para beneficio de ambos bloques, para beneficio de la Unión Europea y para beneficio, por supuesto, de Colombia y de Perú. Y al tiempo que avanzamos en este relacionamiento con Europa, Colombia sigue avanzando también en su relacionamiento con Asia. Este año hemos aprobado ya 2 acuerdos de protección de inversión en el Congreso colombiano con China y con India.
y firmamos en la visita hace poco más de un mes con el presidente Santos al Japón el acuerdo de protección de inversión entre Japón y Colombia. Empresas japonesas hace 10 años, cerca de 20 en Colombia y hoy más de 50 presentes en el mercado colombiano en distintas áreas, en carbón, en ensamblaje automotriz, en autopartes, en servicios financieros, en producción agrícola, es decir, en muchas áreas cada vez más diversificadas. Y lo mismo empresas coreanas. Y por esa razón avanzamos también en el mandato político para que este año se reúna una relación de un TLC con Corea, este año para darle ese cimiento a la relación bilateral entre Corea y Colombia a partir del año entrante. Y seguiremos explorando una serie de alianzas, tanto en China como en India, en el sur de Asia, para acercar aún más las oportunidades que hay en ese continente, que generará para los próximos 20 años no menos de 900 millones de consumidores de clase media en los próximos 20 años, a los cuales nos interesa llegar de manera ordenada, predecible y estable a través de los acuerdos comerciales. De esa manera hago un breve repaso de todo lo que estamos haciendo, dejando por fuera una estrategia que la estamos trabajando desde hace ya algunos meses de cómo acercar más a Colombia también en sus exportaciones hacia el continente africano. Y ya hemos identificado 10 países en África que tienen el 70% del PIB africano, con lo que nos interesa hacer mayor presencia. Los países, o uno de los países con más embajadas en África es Brasil, que ha apostado a crear una red de comercio y de inversión cada vez más fuerte en ese continente. Sus tasas de crecimiento y sus tasas de crecimiento de consumidores, además, nos interesan en gran manera. Por esa forma, o de esa manera, vamos a ir avanzando en la inserción internacional de Colombia vía estos tratados y vía nuevos acuerdos y memorandos de entendimiento. Quisiera, además, no dejar de lado el reto que significan estos tratados, el reto para las pequeñas y medianas empresas, que en Colombia sigue estando muy concentrado las exportaciones en grandes empresas. Tenemos un reto en democratizar la participación en el comercio exterior. Tenemos un reto en diversificar los productos. Si bien Colombia en los últimos 10 años, como lo explicamos en el Congreso de Analdex hace poco más de un mes, ha logrado diversificar su canasta exportadora, seguimos teniendo una concentración de productos y seguimos teniendo una gran dependencia en ciertos mercados. Por esa razón, la estrategia del gobierno como horizonte apunta a una mayor diversificación de productos y también de mercados, de forma que podamos minimizar el riesgo político o económico o ambiental que se puede presentar en cualquier mercado en cualquier momento, y de esa manera asegurarnos que las exportaciones cumplan su rol y su papel de dinamizar el crecimiento económico en nuestro país. Complemento a esto, el reto con la política y la logística. La política comercial no puede ir desprendida de la logística. Es fundamental, es el gran habilitador del comercio. Parece inaudito, por ejemplo, que con Unión Europea tengamos acuerdos de servicios aéreos, el equivalente a los TLCs, de unos alcances tan limitados, cuando cada vez más se requiere justamente aumentar las frecuencias del intercambio comercial. Por ejemplo, con Países Bajos tenemos solamente la posibilidad de un vuelo semanal con 150 sillas máximo. Ni siquiera la aviónica a esta época ha desarrollado un equipo que permita volar el Atlántico con 150 pasajeros nada más. Es decir, es absurdo que tengamos ese tipo de acuerdos entre la Unión Europea y Colombia. Entre Francia y Colombia, un acuerdo totalmente cerrado que limita solamente a 14 frecuencias el intercambio comercial. Y con España también. Hemos solicitado en la cumbre de India que hay ahora a finales de octubre, el 20, 21 y 22 de octubre de la OASI, que se sienten las autoridades de aviación civil y comercial de España y de Colombia a negociar un billete aéreo que liberalice a la mayor brevedad posible el intercambio de frecuencias aéreas entre Colombia y España. Ya lo hicimos con Estados Unidos a partir del año entrante, verá libertad de cielos entre Colombia y Estados Unidos a partir del año entrante, y eso es un complemento para los TLCs que ya se firmaron y se suscribieron en el pasado con Estados Unidos, de manera que es una agenda que es inaplazable si queremos habilitar también el comercio, hay que habilitar la logística. Seguiremos por esa vía el próximo año. Próximo año quisiera, cuando celebramos nuevamente la tercera versión de este gran foro, que tuviéramos ya aprobado el TLC entre la Unión Europea y Colombia, que esa sea la gran noticia para el próximo foro, que hablemos ya no de la expectativa del TLC, sino de las oportunidades que genera el TLC para la Unión Europea y para Colombia y cómo podemos aprovecharlo de mejor manera, que hablemos del número de frecuencias que tenemos habilitadas para darle coraje y audacia a las empresas aéreas de ambas partes del Atlántico para que aumenten las frecuencias, el intercambio de pasajeros y también de carga. Ojalá en un año, cuando estemos aquí reunidos, podamos decir que
crisis se está espantando y que la incertidumbre ha desaparecido y que el sol está nuevamente puesto sobre la espalda y sobre la cabeza de los países desarrollados para darle tranquilidad al mundo de que habrá crecimiento económico, habrá prosperidad y habrá empleo. Muchas gracias.